Desde que nació, la hija de Leopoldo nunca había pronunciado una sola palabra. No era una historia desconocida para los médicos, ni un caso raro, pero para él era una herida diaria que el dinero no conseguía cerrar. Leopoldo era un empresario poderoso, de esos que entran en una sala y hacen silencio sin pedirlo. Vivía rodeado de cifras, contratos y gente que decía que sí a todo. Aquella mañana, mientras caminaba por la plaza central con el teléfono pegado al oído, hablaba de negocios como siempre, sin notar que su hija observaba el mundo en silencio, con una atención que solo tienen los niños que aprenden a escuchar antes de hablar. Nadie imaginaba que ese día, aparentemente común, iba a marcar o romper varias vidas para siempre. Fue en ese mismo lugar, entre vendedores ambulantes y personas apuradas, donde apareció Ivana. Era una niña sencilla, con ropa gastada y una calma que no combinaba con su edad. Se acercó sin miedo, como quien no espera nada a cambio, y se sentó junto a la niña muda. No intentó forzar palabras ni hacer preguntas, solo estuvo allí. Esa presencia tranquila, sin presión ni lástima, fue algo que Leopoldo nunca había comprado, ni entendido. Si alguna vez viste cómo alguien pequeño cambia una historia sin hacer ruido, deja un comentario, porque muchas veces lo más importante pasa justo delante de nosotros y no lo vemos. La niña muda no habló, pero algo en su rostro cambió. Sus ojos siguieron cada gesto de Ivana, cada movimiento simple, como si por primera vez alguien no estuviera esperando nada de ella. Ivana no trajo promesas ni soluciones, solo compartió su tiempo, mostrándole cómo respirar despacio, cómo repetir sonidos sin miedo, sin correcciones duras. Leopoldo observaba de lejos, distraído, hasta que notó que su hija emitía pequeños sonidos, casi imperceptibles, que nunca antes habían salido de su boca. El corazón se le aceleró, no por ternura, sino por sorpresa. Algo estaba ocurriendo fuera de su control. En ese instante, entenderlo del todo. Empezó a ver a Ivana no como una niña, sino como una pieza clave de algo que podía cambiar su vida. Cuando Leopoldo se acercó, su reacción no fue de gratitud inmediata. La desconfianza habló más alto. Interrumpió el momento. Tomó a su hija de la mano y apartó a Ivana con palabras duras, acusándola de irresponsable. La niña pobre se alejó sin discutir, con los ojos bajos, acostumbrada a ese tipo de desprecio. Pero el daño ya estaba hecho, o tal vez el inicio de algo imposible de deshacer. Esa misma noche, en la mansión silenciosa, la hija de Leopoldo repitió sonidos frente al espejo, con esfuerzo y emoción. Él la miraba sin saber qué sentir. Por primera vez, el milagro no venía de un especialista caro, sino de una presencia sencilla. Si estás leyendo esto y ya sentiste esa mezcla de esperanza y miedo cuando algo bueno aparece de donde menos se espera, quédate. Porque lo que viene es cuando todo empieza a torcerse de verdad. A la mañana siguiente, Leopoldo despertó antes de que sonara la alarma con la mente inquieta. La imagen de su hija intentando formar sonidos no le salía de la cabeza. Durante el desayuno casi no habló, observando cada gesto de la niña, cada pequeño esfuerzo. Cuando notó que ella repetía sola los ejercicios simples que Ivana le había mostrado, algo se acomodó mal dentro de él. No fue emoción limpia, fue cálculo. Por primera vez, Leopoldo vio en esa mejoría algo que podía controlarse, repetirse, tal vez multiplicarse. Llamó temprano a su asistente y pidió información sobre la niña de la plaza. Quería saber quién era, de dónde venía, con quién vivía. En ese momento, la gratitud ya había sido reemplazada por un interés frío. Horas después, Leopoldo regresó a la plaza con su hija, aparentando normalidad pero observando todo con atención. Cuando vio a Ivana sentada en el mismo lugar, su tono fue distinto, más suave.
casi amable. Dijo que quería agradecer, elogió su paciencia y habló de apoyo. Ivana escuchó en silencio, con desconfianza, pero la presencia de la niña, que ahora intentaba decir su nombre con dificultad, debilitó sus defensas. Leopoldo las invitó a su casa, prometiendo comodidad y ayuda. Mientras caminaban hacia el coche, su mente ya estaba en otra parte. Si alguna vez notaste lo delgada que puede ser la línea entre ayudar y aprovecharse, déjalo en los comentarios, porque esta historia apenas empieza a mostrar su lado más oscuro. La mansión de Leopoldo impresionó a Ivana desde la entrada. No estaba acostumbrada a espacios tan grandes, ni a miradas que la seguían en silencio. Los primeros minutos fueron confusos, llenos de ofrecimientos, comida abundante y sonrisas que parecían ensayadas. La hija de Leopoldo, en cambio, se aferró a Ivana como si fuera un refugio, repitiendo sonidos cerca de ella, buscando aprobación con la mirada. Leopoldo observaba todo desde cierta distancia, atento, registrando cada gesto, cada reacción. No veía solo una amistad naciendo, veía un método funcionando. Esa noche, mientras Ivana dormía en un cuarto que nunca había imaginado conocer, Leopoldo anotó mentalmente cada detalle del día, convencido de que nada de eso podía quedar al azar. Al día siguiente, el trato cambió sutilmente. Leopoldo comenzó a hacer preguntas más específicas, siempre con un tono tranquilo, como quien conversa sin intención oculta. Quería saber qué hacía Ivana, cuánto tiempo pasaba con la niña, cómo reaccionaba cuando ella se frustraba. Ivana respondía con sinceridad, hablando de paciencia, de no apurar, de dejar que el silencio también enseñe. Sin darse cuenta, entregaba lo único que tenía. Leopoldo asentía, satisfecho, convencido de que estaba reuniendo piezas valiosas. Si alguna vez sentiste que alguien te escuchaba solo para sacar provecho después, este es el momento de compartirlo, porque muchas historias de injusticia empiezan exactamente así. Con el paso de las horas, Leopoldo empezó a intervenir más. Ya no se limitaba a observar, corregía. Sugería, pedía que Ivana repitiera ciertos ejercicios frente a él. Decía que era para entender mejor, para ayudar de verdad. Pero la atmósfera se volvió pesada. La hija, que antes avanzaba con naturalidad, empezó a trabarse otra vez, mirando a su padre con miedo a equivocarse. Ivana lo notó de inmediato. Intentó volver a la calma de antes, bajar el ritmo, proteger a la niña de esa presión silenciosa. Leopoldo, sin embargo, interpretó la resistencia como desorden, como falta de método. En su cabeza, aquello ya no era una relación humana, sino algo que debía ser organizado y dominado. Fue esa misma tarde cuando Leopoldo tomó una decisión sin anunciarla. Llamó a su equipo, habló de oportunidades, de impacto, de una idea que podía ayudar a miles de familias. Mientras tanto, Ivana sentía un nudo en el pecho que no sabía explicar. La casa, que al principio parecía segura, ahora le resultaba fría. La niña la miraba en silencio, buscando el mismo refugio del primer día. Leopoldo, en 1900, en cambio, ya no miraba a ninguna de las dos como personas, sino como parte de un proyecto. Si en algún momento de tu vida sentiste que alguien convirtió tu buena intención en un negocio ajeno, quédate hasta el final de esta historia, porque el día todavía guarda una caída que nadie espera. Al caer la tarde, Leopoldo llamó a Ivana a su despacho con una excusa simple. Dijo que quería agradecerle de forma más formal, que había preparado algo para ayudarla. Sobre el escritorio había una mochila nueva, pesada, llena de cosas que Ivana nunca había pedido. Dinero, ropa, objetos. Leopoldo habló poco y claro. Dijo que ya había entendido todo lo necesario, que su ayuda había sido valiosa, pero que no hacía falta que siguiera allí. Ivana tardó unos segundos en comprender. No hubo gritos ni insultos, solo una frialdad que dolía más.
En ese mismo instante entendió que nunca había sido invitada por quien era, sino por lo que podía entregar. La hija de Leopoldo apareció en la puerta justo cuando Ivana era llevada hacia la salida. La niña intentó decir su nombre con esfuerzo, con miedo, como si esa palabra pudiera detener lo que estaba pasando. Ivana se agachó, la abrazó fuerte y le pidió que no dejara de intentarlo, que su voz era importante aunque nadie la escuchara. Leopoldo evitó mirar la escena, cerró la puerta con un gesto seco, convencido de que ya tenía lo que necesitaba. Si alguna vez fuiste descartado después de haber dado lo mejor de ti, deja un comentario, porque este tipo de injusticia no siempre hace ruido, pero deja marcas profundas. Esa misma noche, Leopoldo no durmió tranquilo. En su despacho, rodeado de pantallas y documentos, empezó a organizar todo lo que había escuchado de Ivana. Habló con asesores, pidió que redactaran informes, diagramas, planes de expansión. En su mente, la historia ya estaba clara. Lo que había funcionado con su hija podía funcionar con muchas más, y él sería quien lo llevaría al mundo. No pensaba en Ivana, ni en la forma en que había sido expulsada. Pensaba en cifras, en impacto, en prestigio. Mientras tanto, en el cuarto de la niña, el silencio volvió a pesar. Los sonidos que intentaba formar salían con dificultad, como si el miedo hubiera regresado a ocupar su lugar. Al amanecer, la maquinaria ya estaba en marcha. Leopoldo presentó la idea como una iniciativa revolucionaria. Habló de acceso y esperanza en reuniones privadas. Nadie cuestionó demasiado. Su nombre abría puertas. En pocas horas, lo que había sido una relación sencilla se transformó en un programa rígido, lleno de reglas y objetivos. La hija fue incluida como ejemplo, observada, evaluada, medida. Ya no era una niña aprendiendo a hablar, era una prueba de concepto. Si alguna vez viste cómo algo humano se vuelve frío en manos de quien solo ve resultados, quédate, porque ese día todavía no había mostrado su golpe más duro. Con el paso de las horas, los primeros problemas empezaron a aparecer. Familias invitadas a probar el programa notaron que algo no encajaba. Los niños, antes tranquilos, se mostraban tensos, confundidos, más callados. Leopoldo escuchaba los comentarios con impaciencia, atribuyéndolos a resistencia al cambio. Para él, toda queja era una etapa normal del proceso. Sin embargo, dentro de la casa, su propia hija evitaba los ejercicios, bajaba la mirada cuando él se acercaba y volvía a encerrarse en un silencio que ya conocía demasiado bien. Leopoldo lo veía, pero elegía no detenerse. Creía que retroceder sería admitir que se había equivocado. Fue esa misma tarde cuando los primeros videos comenzaron a circular. Padres hablando con rabia, otros con tristeza, mostrando a sus hijos frustrados después de seguir el método. Leopoldo los vio uno por uno, con el ceño fruncido, repitiendo que era exageración, que la gente no entendía la propuesta. Pero algo se rompió cuando escuchó a su hija llorar en su habitación, sin palabras, solo con el cuerpo encogido. El éxito que había imaginado empezaba a mostrar un costo que ya no podía ignorar. Si alguna vez sentiste que alguien siguió adelante, aun viendo el daño que causaba, escribe "lo vi" en los comentarios, porque reconocer eso también es parte de esta historia. A media tarde, el teléfono de Leopoldo no dejó de sonar. Cancelaciones, correos urgentes, socios pidiendo explicaciones. La imagen pública que había construido empezaba a agrietarse. Él caminaba de un lado a otro del despacho, repitiéndose que todo tenía arreglo, que bastaba ajustar el discurso. Pero cada nuevo mensaje traía una historia concreta, un niño frustrado, una familia agotada. En el fondo, Leopoldo sabía que había quitado algo esencial desde el primer momento. Había eliminado el tiempo, la paciencia, la mirada humana. Lo había cambiado por control.
Si alguna vez sentiste que una decisión tomada por ambición terminó dañando a otros, no te vayas, porque este día aún no había terminado de cobrar su precio. Fue entonces cuando Ivana regresó a su memoria con fuerza, no como una molestia, sino como la única que había entendido desde el inicio. Leopoldo se dio cuenta de que nunca le había preguntado cómo estaba, ni qué necesitaba. Solo le había sacado información y la había apartado. Esa tarde, mientras la presión aumentaba afuera, dentro de la casa se instaló un silencio pesado. La hija lo miró sin decir nada, pero en sus ojos había algo claro: decepción. Leopoldo sintió por primera vez que estaba perdiendo más que dinero. Si esta parte de la historia te está tocando, deja un comentario y comparte, porque muchas personas viven momentos así y creen que están solas. Al caer la noche, Ivana apareció nuevamente frente a la reja de la casa. No llevaba nada más que la misma ropa sencilla y una expresión firme que no tenía antes. No vino a pedir disculpas ni a reclamar dinero, vino a decir lo que había visto. Leopoldo la escuchó desde la entrada, incómodo, mientras ella explicaba que la mejora de la niña nunca tuvo que ver con ejercicios ni con métodos. Fue el respeto, la ausencia de presión, la sensación de estar a salvo. Leopoldo sintió cómo cada palabra desmontaba todo lo que había construido ese día. Por primera vez, no tuvo una respuesta rápida ni un argumento para defenderse. La hija de Leopoldo se acercó despacio y se colocó entre los dos. No habló, pero tomó la mano de Ivana con fuerza, como si no quisiera perderla otra vez. Ese gesto fue más claro que cualquier frase. Leopoldo entendió entonces que había confundido ayuda con control, cuidado con posesión. No todo estaba perdido, pero nada sería fácil a partir de ahí. Si esta historia te hace pensar en decisiones que se tomaron sin escuchar a quienes más importaban, déjalo en los comentarios, porque reconocerlo es el primer paso para cambiar. Esa noche fue larga. Leopoldo se quedó solo en la sala, con las luces apagadas, repasando cada decisión tomada desde la mañana. Pensó en cómo había transformado algo frágil en un sistema rígido, en cómo había confundido resultados con cuidado. Desde 1900, el pasillo escuchaba a su hija moverse inquieta, incapaz de dormir. Ya no era el ruido de una casa lujosa, era el peso de una culpa que no se podía ignorar. Por primera vez, Leopoldo aceptó que su mayor error no había sido técnico ni estratégico, había sido humano. Al amanecer, tomó una decisión que jamás había tomado antes. Canceló el programa, detuvo las presentaciones y pidió que retiraran su nombre de cualquier iniciativa relacionada. No lo hizo por imagen ni por presión externa. Lo hizo porque entendió que había causado daño. Llamó a Ivana y le pidió que regresara, no como recurso ni como ejemplo, sino como alguien a quien debía escuchar. Si alguna vez viste a alguien detenerse justo antes de perderlo todo, escribe "a tiempo" en los comentarios, porque ese momento existe, aunque no siempre se aproveche. Cuando Ivana volvió a entrar a la casa, el ambiente era otro. No había asistentes, ni cámaras, ni reuniones, solo silencio y cansancio. Leopoldo la escuchó sin interrumpir, mientras ella hablaba de lo que había visto en otros niños, del miedo que aparece cuando los adultos esperan resultados rápidos, de cómo la presión apaga lo poco que empieza a surgir. Él no tomó notas ni hizo preguntas técnicas. Por primera vez, se permitió escuchar sin pensar en cómo usar esa información. La hija observaba desde cerca, más tranquila, como si entendiera que algo, aunque tarde, estaba cambiando. Ese mismo día, Leopoldo acompañó a Ivana y a su hija de vuelta a la plaza donde todo había empezado. No hubo promesas ni discursos, solo tiempo compartido. La niña volvió a intentar sonidos, despacio, sin correcciones, sin miradas exigentes. Leopoldo sintió que el progreso no era rápido ni seguro,
pero era real. No sabía si algún día su hija hablaría con fluidez, ni si podría reparar todo el daño causado, pero entendió que no todo se mide en resultados visibles. Si llegaste hasta aquí, deja un comentario contando qué parte te tocó más, porque historias así no se escuchan para juzgar, sino para aprender. Con el paso de la tarde, Leopoldo empezó a asumir consecuencias que no podía evitar. Llamadas difíciles, acuerdos cancelados, personas decepcionadas. No intentó justificarse ni buscar culpables. Aceptó el silencio como parte del proceso. Dentro de casa, la relación con su hija seguía frágil. Ella ya no se escondía, pero tampoco confiaba del todo. Cada pequeño intento de sonido era acompañado por una pausa larga, como si evaluara si valía la pena seguir. Leopoldo aprendió a esperar, algo que nunca había hecho antes. Entendió que la reparación no ocurre en un anuncio ni en un comunicado, sino en gestos repetidos y discretos. Esa noche, mientras la niña se preparaba para dormir, Leopoldo se sentó cerca sin invadir. No corrigió, no pidió, no exigió, solo estuvo allí. Ivana, desde la puerta, observó la escena con cautela. No había garantías de éxito, ni finales cerrados. Había, por primera vez, una intención distinta. Si esta historia te hizo pensar en cuántas veces el daño viene de querer controlar en lugar de cuidar, deja tu comentario y comparte, porque reconocerlo también ayuda a que otros no repitan el mismo error. Al día siguiente, el nombre de Leopoldo ya no aparecía como ejemplo de innovación, sino como advertencia. Algunos lo criticaban con dureza, otros reconocían que al menos había detenido el daño. Él no intentó controlar el relato. Entendió que no todo se puede corregir rápido ni limpiar del todo. En casa, el ambiente seguía siendo frágil, pero más honesto. La hija no volvió a esconderse detrás de miradas vacías. Seguía en silencio muchas veces, pero ya no parecía sola. Leopoldo empezó a comprender que acompañar también es aceptar la incertidumbre, sin prometer lo que no se puede cumplir. Ivana se despidió esa tarde sin dramatismo. No hubo reconciliación perfecta ni palabras grandilocuentes. Solo un agradecimiento silencioso y una promesa implícita de seguir cuidando lo que importa. Leopoldo observó cómo se alejaba y supo que algunas personas llegan a la vida solo para mostrar un límite. La historia no terminó con aplausos ni certezas, pero dejó una marca profunda. Si esta narración te hizo reflexionar sobre el valor de escuchar antes de actuar, escribe en los comentarios desde qué lugar del mundo estás viendo esto. Compartir también es una forma de no dejar que estas historias se pierdan. Con el paso de los días, Leopoldo entendió que no había vuelta atrás al hombre que había sido. Algunas puertas quedaron cerradas, algunas confianzas no regresaron. Aún así, algo se había reordenado por dentro. Empezó a acompañar a su hija sin expectativas visibles, celebrando intentos pequeños que antes habría ignorado. No hablaban mucho, pero compartían silencios distintos. Ivana siguió con su vida sencilla, lejos de cámaras y promesas, sosteniendo lo que siempre sostuvo: tiempo y respeto. No hubo héroes ni villanos absolutos, solo personas aprendiendo demasiado tarde lo que nunca debió olvidarse. Esa historia no se volvió un ejemplo perfecto, ni un caso de éxito. Fue una advertencia. A veces, el daño no viene de la maldad, sino de la prisa, del ego y del deseo de controlar lo que no nos pertenece. La voz de la niña siguió creciendo a su propio ritmo, sin garantías. Leopoldo aprendió que escuchar también es una forma de hablar. Si esta historia te dejó algo, no te lo guardes. Escribe en los comentarios qué parte te tocó y compártela con alguien que necesite oírla. Porque cuando estas historias circulan, quizá evitan que otras se repitan.